El sábado 14 de diciembre de 2019 quedará marcado en la memoria colectiva de Paraná como una de las jornadas más trágicas de los últimos años. Ese día, un temporal descomunal descargó cerca de 200 milímetros de agua en pocas horas sobre la capital entrerriana, provocando el desborde del arroyo Antonico y desencadenando una tragedia que conmovió a toda la provincia. Fiorella Furlan, de apenas 22 años, se convirtió en la víctima fatal de una combinación letal: la furia de la naturaleza, la infraestructura urbana desbordada y un instante de decisión que le costó la vida. Recuerdo en realidad todo con detalle porque es un momento difícil de olvidar. Me acuerdo ese día que era un sábado a la tardecita. Había llovido mucho ese día, habían caído más de 100 milímetros y siempre que llovía acá mucho la calzada del arroyo se desbordaba. Y recuerdo ese día que estaba mirando, eran aproximadamente las 19 horas, estaba parado acá en la puerta de mi casa mirando la cantidad de agua que cruzaba por arriba de la calzada, que era mucha, y bueno, mientras estaba observando el agua veo que un auto dobla, que era muy común que sucediera. La gente venía por Avenida Ramírez, intentaba cruzar y cuando se encontraba con el agua y la calzada obstruida, daba la vuelta. Ese día vi el auto, que bueno, en ese momento después nos enteramos que era de Fiorella, pero vi un auto negro que para, se detiene porque ve el agua y no puede pasar. Y yo quedé observando la situación, pensé que no iba a pasar porque estuvo unos minutos detenido y pensé que era alguien que estaba mirando nada más la cantidad de agua. Y en un momento veo que empieza a avanzar lentamente, le hice seña para que no pase, pero bueno, evidentemente no me vio, era un día ya estaba oscuro y lloviznaba. No me vio y veo ya el auto se larga a pasar por la calzada, había mucha agua y ya veo que el auto flotó inmediatamente y la correntada lo arrimó y lo dejó pegado sobre el guardarray que estaba en ese momento. Y bueno, la corriente era tal que lo sacó flotando y lo llevó, el agua desbordaba por los costados del guardarray. Entonces el auto lo lleva hacia atrás del guardarray, el agua, y lo tira hacia el arroyo, al cauce del arroyo, por atrás del guardarray. Y bueno, ahí cuando vi que lo llevaba, salí corriendo, crucé la calle y empecé a correr al lado del auto, al costado de la vera del arroyo, pero hasta 40 metros más o menos. Después había un cañaveral, no se podía avanzar más, solamente vi el auto. En algún momento vi que se iluminó dentro del auto por un celular y perdí vista el auto. En ese momento, bueno, llamé al 911 de aviso enseguida y bueno, en 2 minutos estaban los bomberos y la policía y bueno, empezaron a buscar el auto y los integrantes del auto. Además, en realidad que yo en ese momento no sabía, vi una persona, la que conducía, pero no veía con el auto polarizado si había más personas. Y bueno, en ese momento se empezó la búsqueda de lo que iban en el auto. Lo que recuerdo fue que el agua, se escuchaba el ruido del agua, se escuchaba desde mi casa, que yo vivo a 60 metros de acá, y que recibía familiares de Hernández, de la localidad de Hernández, y les advertí que no entraran por favor por calle Ramírez porque el caudal se iba a llevar el auto. Luego de eso pasaron tal vez 30 minutos, 40 minutos y escuché la sirena. Y ahí nos dimos cuenta de lo que había pasado, de la tragedia que sucedió por negligencia y por no haber escuchado a los vecinos. Todos, porque yo no recuerdo bien cuántos días fueron que no encontraron a esta nena, ¿no? Pero todo el mundo se movilizó, como somos todos nosotros, solidarios. Hubo un chico de acá que se tiró al arroyo, en fin, ¿qué puedo decirte? Todo el mundo colaboró, todo el mundo estuvo ahí. Lamentablemente sucedió. Y nos sentimos mucho. Yo me siento culpable también porque, a pesar de haber hecho las gestiones y habernos reunido con la gestión de ese momento, hicieron lo mismo que lo que le veníamos advirtiendo que no hicieran: el entubado, el badén. Entonces, ¿por qué no escucharon? No sé cuánto habrá salido esta obra, pero ¿cuánto vale una vida? Bueno, más que todo, esa noche
No lo recuerdo bien en qué horario fue, pero sé que ya era tarde, una tarde-noche. Yo no estaba de guardia, pero el primer equipo que llega de bomberos voluntarios fue un equipo de rescate que llega justamente al puente, al arroyo mismo. A los minutos llegamos nosotros, los oficiales y la jefatura, en el cual, bueno, llovía bastante fuerte, había una correntada fuerte, y bueno, fue una situación muy trágica y bueno, y los minutos que pasaban y el tratar de poder aproximarse, ¿no?, al auto que se veía que estaba tapado con agua, ¿no? Más que todo la primera noche que fue la más complicada. Luego al otro día se armó mejor lo que fue el COE, lo que fueron los equipos municipales también que trabajaron mucho, la Federación Entrerriana de Bomberos también, Guardavidas también. Se armó un equipo de trabajo, ¿no?, y la gente misma, ¿no?, que buscaba en el arroyo y bajo el arroyo de Antoñico, que fue la parte nuestra, ¿no?, la parte nuestra, la de bomberos voluntarios, fue la búsqueda en el arroyo mismo, abajo en los conductos, y con el equipo de drones que en ese tiempo teníamos, que recién comenzábamos. Luego de la tragedia de Rosario, decidimos hacer un equipo de búsqueda y rescate con drones, que son los que empezamos a implementar. Cuando Fiorella intentó cruzar el puente sobre el arroyo Antoñico, en la intersección de calles Gálvez y Avenida Ramírez, la ciudad ya estaba siendo castigada por lluvias torrenciales. El pequeño curso de agua habitualmente manso se había transformado en un torrente furioso que arrastraba todo a su paso. Su vehículo, un Suzuki Swift, quedó atrapado en medio del puente. La correntada comenzó a mover el automóvil con una fuerza imparable. En medio de la desesperación, Fiorella alcanzó a hacer una última llamada a su padre. El agua se lleva el auto, no puedo bajarme, alcanzó a decir antes de que la comunicación se cortara abruptamente. Esas palabras quedarían grabadas para siempre en la memoria de su familia y resonaría en toda Paraná durante los días siguientes. Fue el 14 de diciembre del 2019. Habíamos asumido en la Secretaría de Desarrollo Social el 11 de diciembre, 3 días antes. Y la verdad que es necesario ponerlo un poco en contexto de ese momento. Veníamos de una transición en la cual la justicia había dictaminado por denuncia entre el intendente que asumía y el que salía por irregularidades en actos administrativos. Esto había hecho que la municipalidad no tenga los recursos para poder afrontar una emergencia como la que hubo. Ahí, gracias a que estaba el buen apoyo de la provincia, en este caso era Marisa Paira, la ministra, quien nos brindó recursos para poder trabajar, porque Paraná, sin duda que la Fiorella fue la tragedia más grande y no tiene ningún tipo de comparación, pero en Paraná son 16 arroyos los que atraviesan. Y bueno, en una emergencia como la que hubo, con la cantidad de agua que llovió, fueron varios puntos de conflicto. Y sí recuerdo que en el caso del arroyo Antoñico fue la policía de la provincia quien comandó todo el operativo de búsqueda junto con los bomberos. Sí, el personal de defensa civil acompañó ese proceso. Y había también esto hay que destacarlo, es importante decirlo, había mucha solidaridad y muchas ganas de paranaenses de a pie, de poder sumar su granito de arena. Pero como siempre se hace en estos casos, la policía por favor recomendaba de que no se involucren en la búsqueda, que se estaba haciendo todo lo posible, porque por ahí desde la buena voluntad uno puede complicar aún más la situación. Pero bueno, fue un día de nerviosismo, de una gestión que recién arrancaba, pero que a su vez exigía respuesta inmediata y con un caso tan sensible como este, así que la verdad que fue un desafío. Recuerdo que era un fin de semana, ¿no? Yo me desempeñaba como segundo jefe de la División Bomberos Zapadores, un sábado particularmente. Tengo el recuerdo después de mediodía, no sé bien la hora, no recuerdo bien la hora, había llovido, estaba lloviendo fuerte. Y bueno, recibo el llamado del oficial de guardia de que teníamos una intervención con la brigada de rescate, ¿no?, en
calle Galvez, donde se había ido un vehículo por el arroyo y no podían encontrar. Bueno, entonces me dirigí al lugar y junto con el personal presente estaba gente de la policía justamente de la comisaría, de la jefatura departamental, bomberos voluntarios, gente de la municipalidad ya se arrimó después al lugar. Y bueno, tratamos en una primera instancia de recabar la mayor información que se podía recabar acerca de dónde podía estar este vehículo que fue arrastrado, que muchos lo vieron, con un ocupante, en este caso era la chica Fiorella, ¿no? Y bueno, unos decían que había abierto la puerta, otros decían que no, otros decían que la vieron que se podía haber salido por las ventanas. Bueno, empezamos a recabar información y a ciencia cierta no encontrábamos, digamos, no podíamos dar con el vehículo, ¿no? Teniendo en cuenta de que para esa altura ya el caudal del arroyo tapaba hasta todas las orillas, más de 3 metros por decir una manera, porque después se ve en la obra ahí donde está el cruce de calle El Paracao, que tiene como 3 metros de profundidad, que llegaba hasta el pelo y ahí en el puente hacía como una especie de embudo. Entonces, bueno, todo lo que llegaba hasta ahí, si lo chupaba ese embudo, ya pasaba para el resto para el lado de lo que es el barrio 351, ¿no? Al lado del barrio Belgrano. Eso se venía pidiendo ya hace años, la obra para que se haga un puente acá, a través de la comisión vecinal, se hicieron gestiones, notas y demás, pero bueno, lo único que se logró fue, como te decía, esa obra provisoria, pero nunca levantaron el nivel y hacer un puente realmente y levantar el nivel de la calzada que permitiera que el agua corra por abajo y no por arriba de la calzada. En más de una ocasión quedaron autos varados ahí en el agua contra el guardarray al nivel de las ventanillas con el agua. En ese momento fueron situaciones que no llegaron a ser la tragedia como le sucedió a Fiorella, porque pudieron salir, a uno lo rescatamos por el techo del auto que abrió el vidrio y lo sacamos por ahí, pero sí, ya había pasado, más de una vez había sucedido lo mismo. En épocas de lluvia y demás nunca tomaban medida de prevención, nunca se cortó el tránsito para prevenir que ni los autos ni los peatones intenten cruzar, porque realmente corría mucha agua con mucha fuerza. Y sí empezó a suceder después de la tragedia de lo que sucedió con Fiorella, sí. De ese momento, cada vez que llovía, la municipalidad cortaba el tránsito bueno, hasta que se despejaba la calle. Pero antes de eso no. Y bueno, en una primera instancia era tratar de localizar al vehículo para ver si realmente estaba la chica esta en el interior, ¿no? O sea, lo que nosotros buscamos era la chica, de todas formas. Simultáneamente, por la vera del arroyo ya se empezó una búsqueda, hay que tener en cuenta la vegetación y el lugar desconocido, ¿no? Se empezó con más personal a rastrillar las zonas periféricas ahí del arroyo, justamente por si pudo haber salido y estaba por ahí agazapada, ¿no? O estaba en alguna rama o algo, esperando que la rescaten, ¿no? Y bueno, eso fue llevando el tiempo, hasta que empezó a mermar la lluvia, empezó a bajar el nivel del agua y bueno, ahí donde ya nos dio la posibilidad de observar debajo del puente ahí del Paracao, donde justamente vimos resto del vehículo, ¿no? Que estaba trabado abajo por una cuestión de que hay un cruce ahí de canales, de la canalización, y bueno, quedó atascado ahí el vehículo y justamente eso es lo que impedía que pase tanta agua y se hacía ese embudo, ¿no? Una vez localizado tampoco podíamos llegar para ver si estaba realmente la chica está adentro, Fiorella adentro. Entonces, bueno, teníamos que tratar de manera segura, sin arriesgar tampoco el personal, ¿no? Porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Tengan en cuenta que a más de caudar hay que tener en cuenta la presión y la fuerza del agua, ¿no? Si pudo arrastrar un auto con su peso, me imagino una persona la llevaría como nada, ¿no? Y bueno, entonces una vez que tuvimos un acceso seguro, ya entrada, ya era oscuro, ya estaba oscuro, me acuerdo, ahí sí pudimos llegar hasta el auto con las medidas de seguridad adecuadas y bueno, ahí se revisó en primera instancia y ya no se localizó nada en el interior del vehículo, que estaba justamente con sus vidrios rotos, la luneta y el parabrisas que estaban rotos. No recuerdo si una de las puertas estaba abierta, pero me parece que no. Y bueno, se revisó con personal de buzos tácticos, bomberos, ya le digo, bomberos voluntarios, estaba la gente de la municipalidad
de obra sanitaria, tengo entendido, que tienen maquinaria pesada para ese tipo de trabajo y bueno, una vez que llegamos ahí ya descartamos que estuviera dentro del vehículo, ¿no? Y ahí comenzó otra etapa que era seguir buscando las veras del arroyo hacia abajo, digamos, hacia el lado del río, que tiene una extensión bastante importante, ¿no? Donde hay canales, donde hay partes entubadas, bastante extensa. Y bueno, esa tarea se desarrolló por los días siguientes y bueno, hasta el segundo día, ya lunes, que apareció el cuerpo en el río, ¿no? Bueno, Paraná tiene esta característica, son 16 arroyos entre arroyos y cuencas que nos atraviesan y cuando hay lluvias de este tipo siempre hay complicaciones en las zonas cercanas. Me acuerdo lo que hoy es el entubamiento que está donde está la cancha de softball del Club Patronato, al lado del Club Náutico. Ahí también se había desbordado, 30 familias con las casas inundadas. Siempre Paraná tiene esta realidad de que cuando hay lluvia fuerte, por la cantidad de cuencas y de arroyos, tiene este tipo de complicaciones. La basura juega un papel importante, porque es que lo que tapa los desagües. Y entonces siempre tenemos situaciones de este tipo, pero no de esa magnitud. Fue mucha agua en muy poco tiempo. Bueno, se hizo la obra que se necesitaba en ese bajo, pero bueno, la verdad que en este caso la obra no pudo evitar la tragedia y algo que nos deja a la ciudad una enseñanza y que sin duda que nos va a marcar. Cada 14 de diciembre es un año más de que Fiorella no está acá. Siempre que yo, o sea, lamentablemente, desgraciadamente no estuve ese día, pero siempre que llovía, que nosotros veíamos que ya sonaba, pues se veía que sonaba, se escuchaba, el agua venía cada vez más arriba, cuando tocaba en ese momento ese puente, ya empezábamos a advertirle a los conductores, a la gente. Muchas veces no hacían caso, otras veces no. Y otras veces lo tuvimos que rescatar de ahí adentro, porque si no se ahogaban. Y gracias a Dios soportaron la pobreza de sostén que tenía, soportaron los embates del vehículo y el agua, más troncos, árboles, lo que se imaginen. Lo que ustedes se imaginen pasa por acá. Y sigue pasando, ¿eh? Porque esto viene de allá arriba, la gente sigue tirando mugre, no tomamos conciencia y seguimos tirando mugre. Seguimos. Somos todos culpables de que esto esté así, porque somos unos mugrientos. Hasta el día que no aprendamos que las cosas se dejan en el tachito de residuos y no revolearla como la revolean los vecinos que yo veo, que son mis vecinos, revolean, es más fácil tirar el arroyo que ir y caminar 30 metros, teniendo los sistemas hoy por hoy. Antes, cuando pasaba el recolector, bueno, llovió, se llevaba la bolsita, bueno, pasá. Hoy tenemos los tachos, ¿por qué no los usamos? Deberíamos usarlo. En vez del fondo de tu casa, ¡poc! Al agua. Tiran muebles, tiran esto, lo que se te ocurra. De acá al lado vienen pedazos de vehículos, no sabemos si son robados o estaban descartados, no sabemos, pasan por acá. Y así, por eso ocurre lo que ocurre. Si somos un poquito más limpitos, no ocurrirían estas cosas, no veríamos este paisaje, porque esto sería una maravilla verlo fluir. Es más, esto tampoco tuvo semejante caudal de agua nunca. En época de sequía, esto no tiene que tener ese caudal de agua. ¿Por qué tiene ese caudal de agua? ¿Alguien se lo preguntó? La noticia de la desaparición de Fiorella se propagó rápidamente. Lo que comenzó como una operación de rescate de emergencia se transformó en una búsqueda masiva sin precedentes en la ciudad. Bomberos de distintos destacamentos, buzos tácticos, efectivos de prefectura naval, drones sobrevolando la zona y cientos de vecinos que espontáneamente se sumaron a peinar las costas del arroyo y del río Paraná. La solidaridad paranaense se manifestó en su máxima expresión, con gente que abandonó sus hogares para colaborar en la búsqueda de una joven a la que muchos ni siquiera conocían.
Ese domingo fue hallado el automóvil. Estaba vacío. La esperanza de encontrarla con vida comenzó a desvanecerse, aunque nadie quería verbalizarlo. El lunes, 2 días después del accidente, un kayakista que navegaba por el río Paraná, cerca de la zona de Bajada Grande, divisó un cuerpo flotando en el agua. Era Fiorella. La autopsia confirmó lo que todos temían: asfixia por inmersión. La joven había muerto ahogada, probablemente atrapada en su vehículo o arrastrada por la correntada al intentar escapar. Justo en ese momento iniciaba la gestión de Adán Bal, cuando fue lo de Fiorella. Él se hizo presente acá en el puente ese mismo día, hablamos con él, le manifestamos obviamente el reclamo de los vecinos, tomó carta en el asunto, se comprometió en gestionar los recursos económicos para la obra, y así fue que al tiempo, ya algunos meses después de insistir y demás, porque se dilató un poquito la gestión, pero se logró y se empezó a hacer la obra y se hizo el puente, digamos, que realmente era necesario para evitar otra tragedia como la que ya había sucedido. Toda la ciudad de Eto fue una tragedia para toda la ciudad. Toda la ciudad recuerda esta situación. Nosotros nos toca por estar cerca, a mí por haberlo vivido tan de cerca, porque vi lo que sucedió, pero en realidad toda la ciudad se acuerda de esta situación, algo tan ilógico y uno que no termina de entender, que una persona a 30 metros de un bulevar te lleve el agua y termines en el cauce del río. Es algo impensado. Pero sí, yo creo que toda la ciudad recuerda esta tragedia, que no, muchos dicen un accidente, en realidad no fue un accidente, porque los accidentes son otra cosa. Esto era totalmente evitable. Y es difícil, la preparación más allá de física y psicológica del bombero es algo fundamental y tiene su parte, digamos, por decirlo de una manera importante, ¿no? Nosotros, lamentablemente, nuestro trabajo se basa en el 90% en las desgracias ajenas, ¿no? Nosotros salimos a trabajar cuando a alguien le pasa algo y siempre estamos chocando con esa dureza de la realidad tan fuerte, ¿no? Por ahí una criatura, algo que uno ve que realmente nadie te prepara para eso, más allá de que tenés un entrenamiento, un adiestramiento, una psicología, un trabajo en equipo, que por ahí te puede llegar a mitigar todo lo que son los pormenores de estas situaciones críticas, ¿no? De estas situaciones que realmente te pueden afectar, ¿no? Siempre te afectan de alguna manera y uno lo va sobrellevando. Por eso se trabaja mucho en equipo. Un bombero trabaja mucho en equipo, justamente conversando con sus compañeros todo este tipo de situaciones, ¿no? Hay situaciones mucho más chocantes que otras, por supuesto. Pareciera que hay bomberos más preparados para situaciones límite que otras, pero bueno, cada individuo crea su propio mecanismo de defensa y por ahí las reacciones, uno entiende nada, él no siente nada, no es frío, y bueno, capaz que nos demos vuelta y estamos llorando en el baño. Es así. No recuerdo bien la abuela, pero sí que fueron varios días de intensa búsqueda. El recorrido del arroyo Antoñico, nosotros la primera vez que lo hacíamos por agua, fue muy complicado porque fue una tormenta grande, ¿no? En la cual la corriente era muy fuerte, ¿no? Esa noche la desesperación, ¿no? de ver el auto, el no poder acercarnos al auto hasta que vengan los equipos especializados. Y luego, bueno, la lamentable situación del equipo nuestro en conjunto con el municipio, el sacar el auto luego que había abajo del agua al tercer día, el sacar el auto, ¿no? Ver cómo había quedado y imaginar la situación como había sido, da un poco de congoja, ¿no? de esta situación, ¿no? Más que frustración, congoja, porque sacando que uno estaría preparado para estas situaciones,
Nosotros, el equipo nuestro, de los más grandes, de los bomberos, los oficiales, los jefes, hemos pasado por varias catástrofes, lo que fue la explosión de Rosario, la luz de Catamarca, etc. Pero como yo siempre digo, va diferenciando y son diferentes situaciones. Y te toca más cuando es un vecino o una persona conocida de Paraná que sigue siendo pueblo. O sea, sí o sí te conoces o lo conoces de vista, ¿no? Sí, fue una congoja grande porque luego al saber, ¿no? que pasando en los días, que venía otro equipo de búsqueda y rescate y se encontró como se encontró, sí, uno queda con la esperanza, ¿no? de que haber querido de que ella podía haber estado con vida, ¿no? Después se solucionó, pero tuvo que fallecer una persona en esas circunstancias tan terribles para que esto suceda. Estamos cansados de ver, de notar cómo la inoperancia, la ineficacia de las autoridades, de quienes ostentan el poder, no hacen nada cuando la gente se lo está pidiendo. Un policía también se había ido con el auto. Yo particularmente viajaba a Crespo a las 5 de la mañana y un día, si bien el caudal no era ya había dejado de llover y el auto se me trabó en un tronco y empezó a llevármelo. Afortunadamente puse reversa y pude zafar, pero si no era uno de los que... Ahí en ese momento no había contención o defensa a los costados, me acuerdo. Era simplemente una losa que cruzaba el cauce de un arroyo de llanura que se tenía que limpiar cada tanto. Pero si no era por los vecinos, que llamábamos, insistíamos para que lo vinieran a dragar o a limpiar, porque se acumulaba de la zona norte restos de electrodomésticos, colchones, pedazos de auto, y bueno, eso formaba un dique que el espejo de agua se hacía gigante. Estamos hablando que si bien es un arroyo que tiene poco caudal en este momento, pero en épocas de lluvia no hacía falta mucho para que el agua llegara a 50 metros de acá de donde estamos parados. Es más o menos lo que está pasando ahora. Si nosotros vemos la mugre, la maleza, la cantidad de material que hay depositado en el lecho, va a pasar así si no se hace un mantenimiento adecuado, ¿no? Sí, rescatamos uno con una manguera de mi casa, lo até a un árbol y ahí le pedimos que se le ate a la cintura y lo pudimos sacar. Le quedó el vehículo atrapado, que después vinieron los bomberos. Cuando bajó, lo engancharon y lo sacaron. Pero la pasó mal, la pasó re mal ese pibe, la pasó re mal. Encima caprichoso, no quería salir del auto, quería el auto, pero salva tu vida. Porque si no, hubiera ocurrido eso antes que lo de Fiorella, si no hubiéramos estado. Inclusive corrieron los vecinos hacia enfrente, varios vecinos. Yo no sé, se me prendió ahí, digo, ato la manguera, se la tiro, porque yo me vine con el agua hasta la rodilla y ahí paré porque sé que me puede mover y me podía caer yo. Así que por eso, de ahí se la tiro y le pedimos que se la ate a la cintura y ahí lo sacamos. Y ahí lo sacamos y seguía lloviendo. El caso de Fiorella Furlan dejó instalados varios interrogantes que exceden lo individual y que interpelan a toda la comunidad. No había señalización adecuada que advirtiera sobre el peligro de cruzar el puente durante una crecida. No existían protocolos municipales claros para cerrar los accesos a zonas de riesgo durante temporales. Pero ya era tarde. El agua se llevó una vida muy joven y fue una tragedia que quebró a toda una familia y a buena parte de la comunidad. Fío llegó en un momento en el que no le esperábamos, básicamente. Mi mamá ya nos había tenido a nosotras tres. Yo soy la mayor, después vino Fer y después Flor. Y a Fío le llevo 13 años. Así que con su llegada ya estábamos nosotras tres y entre las hermanas dijimos, no, tiene que ser un nombre con F. Y elegimos el nombre de nosotras junto con mamá y papá, así que bueno, ahí llegó Fiorella. Sí, nosotras teníamos una diferencia de edad muy grande. Y a mí básicamente lo que me pasó fue que
es como que materné mucho, un montón, materné mucho, desde bebé, desde chiquita, y lo más lindo fue que ella fue creciendo y era tan unida que seguía a todos lados conmigo. Yo iba con mis amigas, ella iba con mis amigas. Yo estaba en pareja, ella iba con mi pareja. A todos los planes se sumaba y nosotras juntas fuimos como rompiendo estructuras. Yo soy un poco la más desestructurada, me parece, de la familia. Fui rompiendo un poco de estructuras familiares. Entonces yo le decía, vamos a bailar el carnaval de Asencamp, sí, vamos, y se sumaba. Más allá de por ahí todos sus temas de ser un poquito más introvertida o algunas vergüenzas o de ser la más chica. Así que tenemos muchos recuerdos, muchos años en la comparsa, en la comparsa Marumbá, que siempre nos recibieron súper bien y se re disfrutaba. Entonces esos momentos los hacíamos juntas, bailábamos en la comparsa, íbamos a la fiesta de disfraces juntas, teníamos un grupo voluntariado de personas que asistíamos al Mosconi Viejo y podíamos compartir con los niños, teníamos un merendero, íbamos al barrio a compartir desayunos, almuerzos, festejábamos cumpleaños, y ella estaba, en todo plan estaba, entonces era como muy presente. Con Fío nos conocimos en el 2017, nos conocimos por una amiga en común y coincidimos en una fiesta de disfraces, en ir juntas todas disfrazadas de Power Ranger, y desde ahí somos amigas, no nos separamos más. Fío era una amiga incondicional, una amiga muy segundera, muy divertida. Fío es de esas amistades que hace fácil tener una amiga, era todo fácil con ella y estaba siempre en todos los momentos. Y teníamos un montón de cosas, salíamos mucho de joda juntas. Éramos un grupo que nos encantaba salir y bailar un montón, reírnos un montón. Pero hacíamos un montón de planes. Bueno, en el último tiempo hicimos un deporte juntas. La verdad que empezamos a compartir mucho. Y en el 2019, principio de 2019, con Fío las dos arrancamos una carrera nueva. Ella Ciencias Económicas, yo Terapia Ocupacional, entonces un poco también nos acompañamos en ese proceso. Y a la Fío le encantaba el rock nacional, íbamos a ir al Cosquín Rock juntas, teníamos las entradas compradas, compartíamos mucho de género musical y nada, y ella siempre la consideró una persona que creo que cada persona que la conocía, Fío, decía lo mismo. Ella era tan simple, con una empatía que siempre la caracterizó, una humildad que la caracterizó siempre, que donde entrara era brillo y luz con el simple hecho de ser ella. Fiorella era la más mimada porque, bueno, nosotros somos 4 hermanas mujeres y ella era nuestra chiquitita. Así que bueno, ella siempre dispuesta a todo, siempre con todas. Nosotras por ahí tenemos ese recuerdo y justamente hablábamos de eso, de que en todos los momentos era como la que siempre estaba, porque al haber tanta diferencia de edad, ella era la que todavía vivía con mis papás, entonces en todas las cosas, en los nacimientos de los nenes, en todo, era como que la que siempre estaba para acompañar. Y por ahí me parece a mí que era esto de que de todas era como la hermana favorita, porque era nuestra hermanita, es así. Siempre mis amigas tienen ese recuerdo como decir, bueno, íbamos a tal lado y estaba tu hermanita. Yo a Fío le llevo 8 años, las chicas 12, 13 años, o sea, había mucha diferencia de edad. Entonces ella era una persona súper presente, siempre súper presente, súper amorosa, caritativa, muchísimo, muchísimo. Y eso también, bueno, a veces es lo que en el recuerdo hace como extrañarla muchísimo más, ¿no? Yo siento que viví un montón de cosas con ella, muchísimo, pero también a veces digo, bueno, me quedó también mucho por vivir. Pero el recuerdo siempre es de ella súper sonriente, súper alegre, radiante, y con el paso del tiempo el recuerdo siempre es ese de ella. Divina, divina, malcriada, la más chiquita de 4, súper malcriada, pero siempre divina, como una persona súper predispuesta. Era como que Fío, yo necesito algo, ella estaba, y nosotras teníamos como una relación muy cercana, entonces también, bueno, fue como
difícil eso, ¿no? De decir de un día para el otro, no la tenía más. Pero siempre desde el amor, siempre ella desde la alegría, desde el compañerismo, divina, como hermana divina. Muchas vivencias, la verdad que sí. A pesar de la diferencia de edad, porque uno dice 13, 14 años, yo recuerdo pocos flashes de mi cumpleaños de 15 con todo el vestido y ella prendida de mi vestido. Y después en el cumple de 15 de ella, mi nena de la misma manera. Tenía 1 año mi nena, que también con ella después conectaron mucho porque son muy similares en esto de la gimnasia artística, acrobacia aérea, son muy similares. Entonces Fío había colgado una tela en la casa de mi mamá y Paulina iba y le enseñaba, Fío le enseñaba. Entonces estaban las dos ahí trepándose horas. Compartieron mucho también porque es la sobrina más grande ella. Y Fío era un aparato, tenía momentos y momentos, bastante explosiva. Era una dulzura, pero cuando se enojaba te lo hacía saber. Como hija también, ella con mis papás, siempre estábamos todos juntos. Era como ir los domingos a casa, reunirnos, todas las cuestiones familiares, festejando juntos. No había muchas diferencias, grandes diferencias. Los otros días le decía a mi mamá que tengo el recuerdo cuando fuimos a las cataratas, nosotras tres, mi papá, mi mamá, y yo tenía 13 años. Y mi mamá estaba embarazada, íbamos caminando por un senderito, y yo le decía, ay no mamá, por favor, con cuidado, tengo el recuerdo de ese, desde la panza. Y de hecho, el día que mi mamá va a la clínica a dar a luz, me despierta a mí y me dice, rompí bolsa. Así que quédate con tus hermanas. Y ahí mami se va y yo me quedé despierta hasta que un llamado o algo que Fío había nacido. Así que desde esos primeros meses, imagínate, hacerla dormir, todo estuve yo. Y los momentos en que nos juntábamos el grupo de las 4. Éramos un grupo de 4, Juli, Pau, Fío y yo, y esos momentos los tengo guardados y para mí son muy importantes. Y Fío era hogar, porque era una amistad y una persona, como dije, muy empática, muy sencilla, muy ella. No era una persona que necesitaba hacer algo para simplemente ser ella. Y algo que yo rescato un montón y me quedo con eso todos los días desde que pasó el accidente fue la enseñanza que ella me dejó, que es vivir el momento, es abrazarnos más, es no guardarnos nada. Yo tuve la fortuna de estar con ella ese día a la mañana y no me quedó ningún abrazo por dar, aunque me hubiera gustado más, pero Fío me enseñó eso. Y a partir de ahí yo la siento conmigo, creo que nos pasa a todos, en todos los momentos. En los más importantes ella está siempre. A más de 5 años de aquella noche aciaga, la memoria de Fiorella Furlan sigue presente en Paraná. Su caso se transformó en un símbolo doloroso de las consecuencias que puede tener la combinación de eventos climáticos extremos, infraestructura deficiente y falta de prevención. Cada vez que un temporal amenaza a la ciudad, los paranaenses recuerdan a Fiorella. Cada vez que alguien se aproxima al puente del Antonico durante una lluvia intensa, su historia resuena como advertencia. Creo que todos tenemos el recuerdo de esa situación, de ese momento. Siempre, me imagino la familia y demás. Pero bueno, nos lamentamos de lo que sucedió. La verdad que, como dije, se podría haber evitado con alguna obra o prevención o cortar el tránsito en esas situaciones. No se tomaron esas medidas, se tomaron las medidas ya tarde porque ya se había perdido una vida a raíz de una obra que se pospuso mucho tiempo. Mi recuerdo, y más cuando por ahí estoy un poco triste, digamos, siempre mi recuerdo son momentos que compartimos juntas, viajes que tengo como recuerdos de haciendo pavadas juntas o decir, bueno, Fío, yo por ahí soy como más mandada, por así decir, y ella como que era más vergonzosa. Entonces siempre era como que, bueno, Fío, vamos a hacer esto, y ella,
ay Flor, bueno, vamos, y ahí estaba, digamos, siempre acompañando, y me gusta el recuerdo desde eso. Siempre tengo el recuerdo, y le comento a veces a mis nenas cuando hablamos de ella, de lo que hacíamos juntas y de los momentos lindos que pasábamos, siempre es desde ahí. Y fue difícil. Hoy en día no somos el mismo grupo de antes. Con Juli nos unió demasiado. Por ahí cada una, la vida misma, toma caminos, la adultez y la vida misma va tomando caminos distintos, pero fue algo que nos marcó, creo que a todos su grupo de amigos. Fío tenía muchos amigos, era una persona que no iba a caerle mal a nadie, aunque no la conociera, simplemente con verla era una persona que te caía bien. Yo creo que el accidente de Fío marcó tanto por precisamente cómo era ella como persona, ella y toda su familia, porque tanto sus hermanas como sus papás son igual de buenas personas, de buena gente, y ella se merece recordarla así, a ella y a toda su familia, porque fue eso lo que le inculcaron siempre y ella lo demostró todo el tiempo. Y yo la recuerdo mucho con todos los momentos lindos, y sobre todo a lo último con el vínculo que ella tuvo con mis hijos, que los pudo disfrutar un montón y acompañar un montón. Ella es la madrina de confirmación de mi hija, así que le hicimos una notita si quería y aceptaba ser la madrina, y todos esos momentos, como que si bien los recuerdos por ahí con más distancia o más lejanos están presentes, a mí los que siempre se me vienen más a la mente son los recuerdos más nuevos, digamos, los últimos momentos vividos con ella. Y eso fue increíble. Yo por ahí lo charlo con mucha gente, con amigas. Es como que nosotros nos tocaba estar de este lado ahora y como que no dimensionábamos ni veíamos la revolución que había. Nos tocaba estar de este lado del quédense en el lugar hasta ver que aparezca, por favor pedir que no dejen de buscar. Y del otro lado la gente lo vivió porque comentarios y después allegados que nos compartían, lo vivió muy fuerte también. Era como familia de todos. ¿Se sintió eso? Sí, se sintió mucho el amor. De hecho, unos vecinos hicieron una placita y pusieron su nombre en la placita, se comunicaron, nos pidieron permiso. Me acuerdo que ese primer año festejaron ahí el cumpleaños de Fiorella, mi papá asistieron, hicieron un ritual muy lindo que fue plantar un árbol. Los vecinos que colaboraron mucho en ese momento, que eran ahí de la zona, creo que es de la placita del barrio de Pasteleros. Ellos se han comunicado mucho con nosotros, casi todos los años hay una persona en particular que se sigue comunicando y nos sigue contando cosas de la placita y cuestiones que van sucediendo. No ha sido fácil, han sido años difíciles, pero se puede. Yo siempre recibí ese mensaje, siempre como que busqué sanar y recibí mensajes de gente que vivió situaciones tremendas también, y agradezco muchísimo eso porque como que los veía y decía, bueno, se ve que hay un camino y sí, y se extraña siempre y aprendemos. Creo que es como que hemos aprendido a seguir viviendo con esto, a seguir viviendo capaz que para siempre con un poquito rotas y un poquito de algo que nos falta, pero bueno, también ella es mirar muchas veces al cielo y decir, bueno, a ver, ayúdame, y siempre las señales están y siempre hay fuerzas y siempre nosotros seguimos unidos como familia. Y ha sido, creo que lo que nos ha ayudado muchísimo. Siempre es eso, nosotros siempre estamos todos juntos, seguimos ayudándonos unos a otros y ha sido el camino que hemos encontrado para seguir adelante también. Sí, yo siento que fue un poco por eso, por cómo era ella y porque merecía ese aguante de la ciudad entera y que hasta el día de hoy mucha gente sin conocerla la recuerda como si fuera amiga. Yo tengo amigas que me hice después con el tiempo y que me han dicho, yo veía en las noticias y me afectó como si fuera amiga mía, porque se generó eso en toda la ciudad. Y siento que me parece muy importante que a Fío no se la recuerde solo por el accidente, sino por cómo era ella como amiga, como hija, como hermana, como compañera y como persona.
Claro, por ahí la gente es como que se queda con la imagen de la tragedia o lo vive desde ese lugar. Pero yo la verdad que, no sé si mecanismo de defensa, es como que esos días los tengo como un poco más borrados. Los recuerdos más lindos y más fuertes son los recuerdos compartidos. Me quedo con eso, elijo quedarme con eso en realidad. Y bueno, creo que la mayoría de las personas que la vivió más de cerca se queda con eso. Ella era muy hermosa. Fiorella Forlán tenía 22 años y toda una vida por delante. Un temporal y un instante de decisión se la arrebataron. Su memoria, sin embargo, permanece viva en una ciudad que no la olvida. Ella quiso ser vuelo de las palomas y con una sonrisa nos daba el cielo. Se fue por un camino de nubes lleno y cuando no era el tiempo en ninguna hora